escucha? Buenos días, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les cuento qué vamos a hacer. Primero vamos a terminar o ver lo que en la unidad número 4, que es la unidad que sigue, que está referida al tema de los documentos comerciales, que es el tema del práctico 4, que es, cálculo que están, por lo que estoy viendo en el chat, la mayoría están resolviendo ahí. Eso va a ser la mitad de la clase y en la otra mitad vamos a trabajar ejercicios referidos a variaciones patrimoniales. Ahí vamos a ir planteando varios casos que son, te diría, simples, pero cada caso lo vamos a ir viendo de modo tal que le vamos buscando variantes, le vamos buscando qué posibilidades tiene ese mismo caso, le vamos dando otro enfoque para ver distintas posibilidades que tienen y así te vas formando, digamos, lo que es la mecánica del análisis de cada una de esas operaciones. Entonces, primero vamos a trabajar sobre este punto de documentos y la segunda parte, cuando veamos los ejercicios, la mecánica va a ser, lo vamos a ir viendo en pantalla a cada uno de los casos y ustedes por el chat van a ir respondiendo lo que se va a ir preguntando y luego vamos a ir trabajando sobre las dudas que se vayan planteando ahí. Entonces, en esta primera parte vamos a empezar a trabajar esto, lo que es la unidad número 4. Ahora paso a compartirles pantalla y vamos a ver de qué queremos hablar. En algún momento también, cuando estemos viendo el tema de los documentos, voy a entrar a otra página, que ahí les voy comentando, para que vamos viendo de dónde van a ir sacando también material de estudio por este tema. De todos modos, aparte de esto, la clase ya está, hay una clase que ya está grabada sobre esta unidad, hay un artículo en la plataforma que dice documentos comerciales, que ahí tiene toda la parte teórica, así que con todo eso, más que suficiente el material que vas a tener a los efectos de ir viendo este tema. Bueno, dicho esto, pasamos a compartir pantalla. Bien, ¿se ve el título se ve el título de la unidad? Sí, 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 profe. perfecto, gracias. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? En esta unidad lo que hacemos es presentar lo que son las etapas del proceso contable para ver cuáles son, y este es el esquema que vas a tener para ver en Introducción a la Contabilidad, en Contabilidad 1 y en todas las otras contabilidades para ver en qué etapa de este proceso estamos ubicados. Y esta etapa termina, o mejor dicho, esta unidad termina hablando cuáles son los métodos de registración y cuáles son los medios de registración. Un poco terminamos. Solamente hoy vamos a ver la primera mitad que está referida al tema de la documentación. Para ello, presentamos este gráfico. En este gráfico lo que queremos mostrar es justamente cuáles son las etapas en que dividimos lo que es el proceso contable. El gráfico es muy simple, pero bastante esquemático en el sentido de cuál es, dónde estamos parados nosotros cuando estemos trabajando en las etapas que requiere el procesamiento contable. Como vemos acá tenemos tres etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y esas tres etapas tienen acciones que se realizan y cuáles son las herramientas que se necesitan para realizar esas acciones. Cuando dividimos las tres etapas, simples, la entrada al proceso, lo que se hace el proceso concretamente, que es básicamente procesamiento contable, y lo que se consigue como consecuencia de ese proceso, que es lo que se llamamos la salida del proceso. Esta entrada del proceso contable es la captura de datos y es el tema de hoy. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque para la captura de datos lo que nosotros necesitamos como herramienta son lo que en forma genérica denominamos comprobantes. Es decir, nosotros empezamos el proceso contable analizando justamente, y eso es lo que vemos ahora, justamente el concepto de lo que son los comprobantes. Dicho esto, sí.
Nosotros esto ya lo vimos cuando analizamos en su momento el tema de la finalidad de la contabilidad. Primero, ¿qué procesamos? Nosotros habíamos dividido en dos grandes grupos. Las operaciones con terceros, que es el grueso, digamos, de las transacciones que nosotros vamos a procesar, pero también tenemos hechos, o hechos internos o hechos externos, que acá se llaman cambios en el contexto. Eso se procesa. Cuando decimos que eso se procesa, quiere decir que lo que nosotros vamos a necesitar para hacer este proceso, que es la segunda etapa, recordemos que estamos en la entrada, en esta primera etapa, lo que nosotros vamos a necesitar para hacer el proceso de esto es el soporte, es decir, dónde voy a obtener los datos de las operaciones, dónde voy a obtener los datos de los hechos, porque obviamente si nosotros vamos a registrar en la contabilidad y sabemos que la contabilidad es formal, debemos tener la base, el respaldo documental, como vimos en el concepto de contabilidad, Código Civil y Comercial, respecto a dónde van a estar descritas cada uno de los datos, tanto de las operaciones y de los hechos. Y estas operaciones y hechos, como ya sabemos, están referidos a composición y evolución del patrimonio, como vimos en la unidad anterior. Recordemos que cuando hablamos de composición estamos hablando del enfoque estático del patrimonio, es decir, a un momento determinado, o la evolución, que es el cambio que tiene el patrimonio neto en dos momentos del tiempo. Y también la contabilidad registra las tenencias de bienes de propiedad de terceros. Como ven ustedes, eso está separado obviamente del patrimonio, porque nosotros, si bien tenemos el registro, el control de estos bienes que no son nuestros, no forman parte de nuestro patrimonio. Esto, digamos, es lo que nosotros ya sabíamos con respecto a la contabilidad. Ahora, entonces vamos a la primera etapa, que es la entrada de proceso. Y la entrada de proceso es tomar los datos, es decir, de dónde voy a sacar los datos a los efectos de analizar las operaciones y los hechos que realizan las organizaciones. Recordemos que cuando acá hablamos de organizaciones, nos referimos no solamente a las empresas, sino a cualquier tipo de organización, llámese privada y obviamente las públicas. Lo que nosotros vamos a ver en esta unidad es toda la que es la base documental de lo que son las entidades privadas. En la parte pública también tiene esta documentación, pero tiene otras disposiciones que enseguida la vamos a comentar con respecto a los documentos que vamos a analizar. O sea, si nosotros decimos capturar datos, es para cualquier tipo de organización, pública o privada. Pero nosotros hoy en esta unidad vamos a referirnos a las entidades o a las organizaciones privadas, con o sin fines de lucro. Entonces, cuando hablamos de captura de datos, es lo que nosotros necesitamos saber es los aspectos cualitativos. Cuando hablamos de cualidad, nos referimos a la descripción de esas operaciones. Y cuantitativo se refiere a la parte numérica. Cuando hablamos de partes numéricas, nos referimos a importes monetarios, nos referimos a cantidades físicas, nos referimos a fechas, entonces ahí vos tenés números. Entonces vos tenés que estos datos tenés parte descriptiva y parte cuantitativa o numérica. Y de todos los hechos y operaciones de la organización y qué es necesario procesar. Ya vamos a ver en la segunda etapa, en la segunda parte, digamos, de esta unidad, en qué consiste este procesamiento. Y se encuentra, todo esto que estamos comentando, y se encuentra en un medio impreso, que es lo que en la jerga conocemos el soporte, es decir, dónde vamos a encontrar estos datos. Si bien acá hacemos referencia al medio impreso, es clara la tendencia de que en muy poquitos años prácticamente no vamos a encontrar documentos en papeles, que es lo que antes nosotros estamos acostumbrados, ya que todo está viniendo con una fuerte digitalización. Es decir que, y enseguida lo vamos a comentar, vamos a ver que los documentos históricamente se hicieron en papel. Es más, hace miles de años, cientos de años atrás, había soporte también en los medios que estaban disponibles en ese momento. Y luego vino el tema del papel hasta hace pocos años, e incluso hoy hay algunas situaciones en donde el medio impreso está vigente. Si vos vas a comprar por ahí algún negocio y te dan un tiquecito, ahí tenés el soporte impreso de esa operación. Pero vamos a ver que esto de a poco va avanzando y lo vamos a transformar
digitales, es decir, todo va a ser transmitido vía digital por medios electrónicos y la tecnología de la comunicación e información. Ese soporte lo podemos dividir en dos clases, lo que podemos llamar formularios y lo que podemos llamar documentos específicos. Cuando nosotros, uy, me fui, formulario y documento específico. ¿Qué es un formulario? Acá, para decir un formulario, bueno, el formulario es ese documento, ese formato escrito, pero son para aquellas operaciones que son repetitivas y frecuentes. Al ser una operación repetitiva y frecuente, entonces vos ya tenés estandarizado, o sea, vos ya sabes exactamente todos los datos que debe contener ese formulario. Entonces, el ejemplo que recién veíamos, el tiquecito, eso es estandarizado, porque la información que contiene es la misma. La fecha, el importe, quizás el producto o el servicio que se está vendiendo en ese momento, datos de identificatorios del emisor, que enseguida lo vamos a comentar. Entonces, para esos casos es lo que llamamos formulario. Entonces, operaciones repetitivas y frecuentes. Pero hay otras que no son repetitivas, sino son particulares, son específicas. Cada operación tiene una cuestión particular que no la podés estandarizar, no son iguales para todas. Entonces, para esos casos tenés documentación específica para esas situaciones en donde cada operación te diría que es parecida, pero tiene aspectos distintos de las otras. En consecuencia, no la podés estandarizar, no la podés uniformar. Entonces ahí tenés que recurrir necesariamente a documentación que tenga los datos de esas operaciones en particular. Clasificación. Acá la clasificación lo vamos a dividir de acuerdo al origen, es decir, quién lo emite o quién, de dónde surge el documento, y por su efecto contable. Cuando nosotros hablamos de quién es el origen, tenemos dos tipos. O son emitidos por el ente, o sea, si nosotros somos el ente, nosotros los emitimos, o son emitidos por terceros y a nosotros como ente nos llegan esa documentación. Primero, lo que emitimos nosotros, a su vez, podemos ser o puede haber documentación que la vamos a usar en forma interna solamente para nosotros, o lo emitimos nosotros, pero sale hacia terceros. Y los emitidos por terceros son los que vienen desde afuera de la organización. ¿Por qué es importante esto? Porque esto te va dando quién es el emisor y quién es el receptor. Entonces ahí aparecen las dos partes que están vinculadas, en principio dos por lo menos, vinculadas en una operación. Entonces vos tienes acá una operación, alguien emite y alguien recibe, emisor y receptor. ¿Cuáles? Bueno, ya vamos a ir viendo. Y por su efecto contable, los dividimos en registrables y no registrables. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que vos tengas un soporte de una transacción o de una operación o cualquier vínculo que puedas hacer con una persona o tercero, o quizás interno, algunos son registrables y otros no. ¿Qué quiere decir registrables? Registrables quiere decir que son los documentos que van a entrar al proceso contable y eso va a implicar que deban ser anotados o registrados en los libros de contabilidad. En cambio, hay otro documento que no son registrables, que vos sí los tenés, sí, que implican algunas relaciones que se pueden dar con respecto a vos como organización en forma interna o como externa, sí, pero no requieren registración contable porque no impactan en el patrimonio en principio. Entonces la idea es, registrable es aquella documentación que va a tener un impacto en el patrimonio. Los no registrables existen como documentación, tienen todos los requisitos y demás, pero no van sujetos a registración contable. Entonces vos, cuando vas viendo en los prácticos, ya has visto algunos de estos y en los exámenes te planteamos algunos de estos para que identifiques si es registrable o no es registrable. Cuando decimos registrable es tomado en el proceso contable y volcado en la contabilidad. Cuando nosotros hablamos en forma genérica comprobantes, entonces decimos, bueno, tenemos el comprobante, que es comprobante comprobar, verificar. Y comprobante es el instrumento material, ya sea en soporte escrito o en soporte digital, en donde manifiesta que hay un hecho económico, en donde vincula a dos personas por lo menos, que puede o no ser, como dijimos recién, un hecho registrable.
¿Cuáles son las funciones que tienen estos comprobantes? Hay tres funciones, la contable, la jurídica y de control. La contable es la que estamos diciendo, que es la que toma como base para dar pie luego a la registración contable. Nosotros dijimos, cuando analizamos contabilidad, vimos, bueno, la registración contable debe hacerse con base de registrar. Tiene que hacerse con la documentación de respaldo. Si no tienes documentación de respaldo, no podés registrar. O si registras, esa registración obviamente no tiene fuerza y validez legal. Las jurídicas, porque esa documentación está por detrás en general como consecuencia de algún contrato que uno ha realizado. Y si tenés un contrato, tenés derechos y obligaciones entre las partes y justamente esta documentación es la que a vos te va a servir para establecer y validar los vínculos que vos tienes con otras personas, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista del control, ya que al tener asentado, tenés todos los datos allí, se hace lo que se llama la trazabilidad, o lo que se hace es el seguimiento de todas las actividades y hechos que nosotros realizamos en cualquier organización, y eso lo puedes hacer, ¿por qué? Porque justamente tenés este respaldo, tenés este documento, tenés este comprobante que es el que te está manifestando toda esa situación. Uy, nos fuimos. Entonces, recién dijimos, ¿cómo se clasifica la documentación? Externos, cuando el emisor es ajeno a la organización, es decir, quien lo emite está por fuera. En los internos somos nosotros los que los emitimos, y a su vez, eso que nosotros emitimos, algunos son externos, cuando van a ir para afuera de la organización, y los internos son los que vamos a utilizar en forma internamente en la organización por distintas situaciones. Cuando nosotros decimos registrables o no, cualquiera de todos estos son registrables, o cualquiera de todos estos pueden ser registrables o no. O sea, el hecho que sea registrable o no, no quiere decir que si es externo es registrable o si es interno no. No, registrable o no puede ser interno o puede ser externo. Cuando nosotros hablamos, nosotros acá en forma genérica hablamos de los documentos comerciales. Fíjate que acá empezamos de nuevo con constancia escrita, porque siempre fueron por escrito. Pero esto, de a poco, el soporte, insisto, se va convirtiendo en digital, y es probable que en poco tiempo desaparezca todo lo que sea escrito y quede todo en formato digital. Y las prácticas, el comercio, con toda su dinámica, con toda su modificación, ha ido estableciendo distintos tipos de formularios, de documentos, que son los que van dando pie, dando constancia de las operaciones y hechos que se van vinculando. Es decir, que esto surgió, la documentación, por lo que denominamos el uso y las costumbres. O sea, lo venimos usando así, y de esa forma llegamos hasta hoy a identificar toda esa documentación. El tema está en que, como se fue haciendo más compleja las relaciones comerciales, se fueron haciendo más complejos los negocios, se fueron haciendo más complejas las organizaciones, eso que fueran usos y costumbres, hoy se siguen haciendo, pero ha sido necesario darle un marco jurídico y legal que vaya en paralelo a toda esta cuestión de las relaciones económicas y jurídicas que se dan dentro de las organizaciones. Quizás dentro de hace 15 o 20 años no había había documentaciones, pero no había toda esa exigencia que hay hoy con respecto fundamentalmente a los impactos jurídicos que tienen, a los efectos jurídicos que tienen estas relaciones a raíz de los hechos y las operaciones. Eso ha dado lugar a, como decía recién, normativa. Cuando hablamos de normativa, y eso es lo que ahora enseguida les comparto pantalla, antes de empezar a ver de algunos documentos, ahí vamos a ver a qué nos referimos a la normativa y por qué es esa la normativa que está relacionando o que está dando el marco legal o normativo a esta documentación. Hasta acá se ve, hasta acá estamos de acuerdo. Sí, profe. Bien. Ahora voy a salir de esta pantalla y voy a pasar a otra. Voy a pasar a otra antes de empezar a ver un repaso rápido de unos documentos en particular. A ver.
A ver, a ver. Ya han colocado todos en el chat sus nombres, número de comisión y trabajo práctico, ¿sí? En chat, por favor, todos con sus nombres, número de comisión y trabajos prácticos. Bueno, ¿están viendo la pantalla del navegador? ¿Se ve la pantalla del navegador? Sí, profe. Google. Bien, yo acá voy a poner comprobantes. Sí, profe. Bien, comprobantes AFIP. Primera cuestión. AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el organismo nacional que se encarga de toda la regulación vinculada a los impuestos nacionales, ¿sí? A modo de comentario breve, nosotros tenemos impuestos que los cobra la nación, impuestos que los cobran las provincias y algunas tasas que cobran los municipios. AFIP regula todo lo que es los impuestos nacionales, los principales impuestos nacionales. Hay un montonazo ahí, lo cual esto es tema ajeno a nosotros, pero sepamos que hay un montonazo. De todos esos impuestos, por ahí los más conocidos son impuestos a las ganancias y el IVA. Entonces, el IVA lo vamos a tocar porque eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué AFIP? ¿Por qué AFIP? ¿Por qué está ahí la fuente de los conceptos vinculados a la documentación? Por una cuestión muy simple, porque como estos documentos están reflejando transacciones y operaciones y el Estado quiere tener cierto control sobre esas operaciones, es por eso que las disposiciones en Argentina, vinculado no a todos, pero sí a muchas de las documentaciones vinculadas a las transacciones comerciales, están normadas por AFIP. AFIP te dice cuáles son los documentos que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cómo lo tenés que guardar, cómo lo tenés que generar. Todo eso antes no estaba legislado. Cuando yo te digo antes, te estoy hablando a finales del siglo pasado. Te estoy hablando, qué sé yo, a mediados del año 90, es cuando AFIP empieza a hacer todo su cambio digital y empieza a trabajar sobre esto. Hoy todo eso está recontra avanzado, tal es así que toda la documentación, y ahora lo vamos a comentar, que está referida a esta documentación, todo está regulado por esta página. Entonces vos agenda esto, porque cuando el día de mañana necesites saber, volví a entrar acá. Esto que está acá lo vemos hoy. Dentro de 3 meses no sé si esto se va a cambiar o no. Esto tiene mucha dinámica, no tanto en los documentos, pero sí en algunos casos específicos y puntuales, producto de una cuestión de impuestos que con nosotros no tiene nada que ver, simplemente los relacionados por este punto. Entonces, comprobante AFIP. Entro y acá, a ver, comprobantes, busquen ustedes, Argendelón, que dice comprobante facturación AFIP. Aquí, ¿lo ven? ¿Sí? Comprobante facturación AFIP. Sí, profe, sí se Yo ve. voy a entrar ahí, entro. Y me aparece esto, ¿ves? Tema facturación. Primer punto. Facturación. Todos ustedes, si ya están viendo el trabajo práctico número 4, saben que la factura es uno de los documentos, ¿correcto? Pero ¿por qué está esta palabra de facturación? Porque justamente la factura es el principal documento que vos tenés en la operación de compra-venta. Es el principal documento del contrato de compra-venta. Y esta factura es la que establece el vínculo entre quien compra y quien vende. Entonces, AFIP, en esta parte de su página, te dice cuáles son los comprobantes que vas a ver. Y acá, a modo de comentario breve, porque no es tema de nuestra materia, hay dos regímenes, un régimen general y los monotributistas, que son en general pequeños contribuyentes. ¿Sí? Todo esto está establecido por AFIP. Entonces, yo estoy en el tema comprobantes. Entonces, acá dice comprobantes y acá está el tema comprobantes. Cuando después vos te pasas a donde dice régimen general, abro ahí, régimen general, y acá están los comprobantes del régimen general. Cuando me paso a monotributo, abro monotributo y acá están los comprobantes de los monotributistas. Vuelvo a comprobantes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces ustedes anoten eso para que ahí vas a saber toda la parte conceptual de lo que estamos indicando. ¿Qué vas a ver acá? Acá no lo voy a entrar a analizar, eso te lo dejo para que lo veas vos tranquilo, para que lo veas y lo estudies, ¿sí? Acá no voy a entrar yo punto por punto, sino te estoy diciendo dónde lo vas a tener que buscar. Cuando dice tipos, entonces recordemos, ¿no?
entré, voy a volver para atrás, vuelvo para que nos quede claro. Yo puse arriba comprobantes AFIP en el buscador, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, nosotros nos interesa esta nada más. Comprobante AFIP. Entonces después busco este que dice comprobante facturación. Ahí entras. ¿Correcto? Y ahí vuelvo a entrar. Comprobante facturación. Recién entré rápido, ahora me demora. Ahora está. Entonces estoy ahí, facturación, ¿correcto? Entonces, comprobante, acá está con título grande comprobante, régimen general, comprobante de régimen general y comprobante de monotributo. Vuelvo al concepto de comprobante, reitero, para que lo busques vos. ¿Cuáles son los comprobantes que respaldan una operación? Y fíjate si acá hay algunos que ya los has visto, hay otros que no los vas a ver, pero sí por lo menos tenerlos presentes. Facturas, factura de exportación, comprobante de compra y venta de bienes usados, recibos emitidos por profesionales universitarios, nota de débito y nota de crédito, los tickets de máquina registradora, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Cuáles son los datos que recién te decía? La AFIP te dice todos los datos que debe contener. Acá, entonces vos tenés que buscar todo eso. Entonces, cuando vos analices un documento y vas a ver un montón de cuestiones que tiene, y ¿por qué tantas cosas? Porque esto te piden para que este documento tenga validez. ¿Sí? Todo este tema de impuestos lo vas a ver en otras materias si estás en la carrera de contador, pero nosotros solamente a los efectos de ir viendo de qué es lo que son. ¿Cuáles son los comprobantes no válidos? Acá a la aclaración. ¿Cuáles son los comprobantes no válidos? ¿No válidos para qué? No válidos para la cuestión de impuestos. Entonces, fíjate acá, dice, nota de pedido, orden de trabajo y presupuesto. Hemos visto nosotros, le han comentado los prácticos los presupuestos. Había un ejercicio en el práctico de presupuesto, me parece, ¿o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Quiere decir que el presupuesto es un documento no válido? No, claro que es válido. Cuando nosotros decimos acá cuáles de los comprobantes no son válidos desde el punto de vista de los impuestos. Recordemos que estamos en una página de AFIP. Pero el presupuesto tiene validez entre vos y la persona que aunque vos querés encargar un trabajo. Perfecto. Y la nota de pedido tiene validez. Cuando vos haces un pedido, vos le querés comprar a tu proveedor, le haces una nota de pedido, ¿no tiene validez? Por supuesto que tiene validez, porque ahí empieza la parte comercial. Entonces, eso es importante que lo tengas claro, no es que no valen. Estos documentos, a los efectos de justificar las operaciones desde el punto de vista de los impuestos, pueden ser que no sean válidos. Pero en la parte comercial, todo lo que está puesto acá, obvio que tiene validez. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? ¿Estamos de acuerdo con esto, sí? Entonces no es que, no, si la FIP dice que no son válidos, claro que son válidos, no válidos para los impuestos, pero sí son válidos en las relaciones comerciales habituales que tenemos. Y se siguen haciendo, ¿ok? Bien, eso es con el tipo de documento. Después vas a ver cómo son emitidos. Cómo son emitidos, eso léelo, son un montón, son simples, y fíjate todo este detalle que está ahí para que vas viendo cómo son emitidos. Ahí, y fíjate acá, ¿cuántos ejemplares deben emitirse? Y fíjate la expresión, los deben emitirse, y te recalco, mínimo 2. Mínimo 2. Entonces, cuando a vos te preguntan, ¿y cuántos se deben emitir? En realidad la respuesta válida es mínimo, no es que se emiten 2. Si decís mínimo, quiere decir que pueden ser 2 o más. Si solo decís 2, quiere decir que son 2 y no pueden ser más. Y eso depende de cuestiones, en general, de cuestiones de gestión y cuestiones de control de las organizaciones. Pero 2, original y duplicado. El original será entregado a la persona que compra, o al prestatario, o al que alquila, o al mandante. ¿Sí? Todo eso te lo dejo para que lo leas. ¿Ok? Eso es la cantidad de comprobantes. Punto de venta, esto no hace falta. Eso diría anotarlo que no, porque son cosas muy puntuales, están referidas más que todo a la parte de impuestos, así que ese no. Punto de venta no te sirve. Vuelvo. Punto de venta no. Esto de facto, modalidad de emisión. Esto sí es importante. Eso sí, anótalo y eso léelo, te lo dejo hago. Fíjate que no es tan largo, son un par de cositas ahí nada más, pero sí. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? A factura electrónica y control fiscal. Y estamos hablando de uno de los documentos que es la factura. Y la
factura. ¿Saben cuántos tipos de facturas se pueden emitir? ¿Qué clases de facturas hay? No me va a salir con Sí, factura de un solo. factura A, B, C, R, Perfecto. M, perdón. M, bien. Entonces, ahí, perfecto. Ahí tenés las cantidades o clases de, o tipos de facturas que puedes hacer. Ahora, esas facturas, ¿hay un talonario en papel como había antes? Bueno, después que leas esto, vas a ver que X. hoy, también, ya te lo comento esa también. Cuando acá hablamos de la modalidad, hoy la factura para tener validez desde el punto de vista de los impuestos tiene que ser electrónica o con controlador fiscal. La factura electrónica es emitida por un sistema informático que vos lo podés hacer directamente de la página de AFIP cuando vos entras con tu número de quit o a través de un sistema que lo podés bajar como sistema autorizado a AFIP, por supuesto, y que ese sistema te permite la emisión de la factura con todos los controles de AFIP. Y el control fiscal, eso, capaz que eso sí lo has visto cuando vas a un supermercado o cuando vas a alguna tienda que te dan un tiquecito y ahí esa máquina se llama controlador fiscal y tiene un numerito, tiene que tener una autorización, hay algunas que son, no son las habilitadas y te emiten lo mismo el documento. No, para que tenga validez insisto y recuerdo con este punto, todo lo que estamos viendo acá es para verlo desde el punto de vista de los impuestos. Vos me vas a decir, no, pero yo hoy de la semana pasada un negocio y mandó una factura en papel. ¿Vale la factura? Quizás para tu operación, pero para el punto de vista de impuestos eso no vale. ¿Por qué? Porque no está hecho con esta modalidad que la estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, tiene que ser emitida por vía electrónica. Es más, hay negocios que vos vas, compras, pagas con código QR con el teléfono, dejas tu dato y después te mandan por mail la factura electrónica. Nada de ticket, nada de papel, nada de nada. O sea, a la larga, por eso digo, esto es vigente, todo lo que es digital se va a actualizar y no vamos a olvidar con el tema del papel. Esto es con respecto al control fiscal. Y situaciones especiales, yo te diría que, no, sí, acá hay, mira, vos recién que comentábamos el tema de la letra X, acá está, ¿ves? En qué caso usar la cuenta X, en qué caso recibo, en el caso de peaje, eso está bien. Velo. Síntesis. Cuando hablamos de comprobante, ¿qué es lo que vas a ver? Tipo sí, emisión sí, punto de vista no, factura electrónica y control fiscal sí, y las situaciones especiales las que estamos viendo ahora. Cuando entres al régimen general, que es el que sigue, ahí están los tipos de factura que recién estamos comentando, ¿sí? ¿Ok? Para que veas cuáles son unas, cuáles son otras, simplemente para conocerlas. Nosotros en esta materia solamente la presentamos, en la materia que sigue algo vamos a ver de esto. ¿Quiere decir que nos vamos a tener que entrar a aprender impuestos? No, para nada. Simplemente es para saber qué tipo de operación hace o podemos tener con estas comprobantes y en función a eso vamos a ver la requisición contable. Comprobantes, entonces, el régimen general, las modalidades que ya la vimos, para saber cómo se hace la solicitud para emitir comprobante es suficiente. Y por último, monotributo, comprobante, y ahí está la documentación que tienen que emitir los monotributistas y tienen que facturar electrónicamente. Bien, como acá, entonces les dejo todo esto para que ustedes se sienten y lo vean tranquilo fin de semana. Importante para tenerlo presente y recordemos que el día de mañana, cuando necesitemos analizar el tema de la facturación a través de las páginas de AFIM, recurren acá y ahí vas a encontrar. Bien, vuelvo a. Vuelvo a. Muy rápidamente voy a hacer, a ver, no, hagamos al revés, hagamos al revés, hagamos al revés. Hagamos al revés. Como si tuviéramos que seguirle la secuencia, sigamos la secuencia, sigamos el orden, digamos, que nosotros podemos hacer, se hace un circuito habitual de la operación de compra-venta. Entonces, nosotros somos el negocio. Primer punto. Cuando nosotros estamos hablando de los documentos duplicados, originales, triplicados, emisor, receptor, nosotros nos paramos en un punto que sería la empresa, que sería la organización, que seríamos nosotros.
¿Por qué nosotros? Porque somos nosotros lo que luego deberemos hacer la registración contable en nuestros libros. En consecuencia, cuando nosotros hablamos, bueno, se vende, ¿quién vende? Somos nosotros los que estamos vendiendo. ¿Quién compra? Somos nosotros los que estamos comprando. ¿Quién deposita? Somos nosotros los que estamos depositando. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos parados. Y empecemos la secuencia. Vamos a suponer que somos una empresa de tipo comercial, ¿sí? Compra y venta. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo empieza? Tengo un negocio, supongamos una librería. Pongamos una librería. Bien. Antes de vender, obviamente tengo que comprar. ¿Se cortó ahí? ¿Me escuchan? No sé si me cortó. Sí se escucha, Sí se escucha, profe. profe. Bien, bien, genial. Soy una librería y quiero comprar. Perfecto. Seguiré la secuencia, seguir el sentido, seguir la lógica. En esto, por ahí insistimos bastante, que muchos de los temas que vamos viendo, siempre analizar el sentido, la razonabilidad, el por qué. Si eso te queda claro, solucionas muchas cositas. Porque una cosa que vos me digas, bueno, para hacer la compra tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Y por qué? Ah, no sé, porque así me han dicho, porque así es el orden. No, eso no sirve para nada. Buscar el sentido de lo que vamos diciendo. Bien, tengo una librería. Para vender necesito comprar. Bien, y quiero comprar. ¿Qué haría? ¿Cómo empezaría para hacer esa operación de compra? Hacer el pedido. Hacer el pedido. Hasta ahí casi sí. Casi sí. Se buscaría presupuesto primero. Ah, hasta ahí vamos mejor. Vos vas a tener que hacer el pedido, sí, pero antes de hacer, ¿vos cuándo haces el pedido? Cuando ya tomaste la decisión, cuando ya sabes qué vas a pedir. Pero antes, vos lo pedías así de una, no. Antes tenés que ver qué vas a pedir. Entonces, ¿qué es lo que haces vos? Pedís presupuesto. Y después, Después de que se analizan los presupuestos, se elige la mejor opción y se realiza la compra. ahí está. Entonces, primero pido presupuesto, uno o varios. ¿Cómo haces ese pedido de presupuesto? Lo haces hoy, lo puedes hacer por mail, puedes hablar por teléfono, puedes mandar un WhatsApp. Es un pedido de presupuesto. Entonces, ahí te aparece ese pedido y a vos te llega el presupuesto. Recién vimos que en la página de AFIP decimos, los presupuestos no son válidos. Sí, sí, para vos AFIP no, pero para mí sí, porque con ese presupuesto yo tengo que analizar y después hacer el pedido. ¿Se ve el sentido? ¿Se ve la Sí, lógica de lo que estamos diciendo? Entonces vos tenés, vos recibís eso y haces una planilla de lo que vos vas a pedir. Ahora, en ese análisis de los presupuestos que vos pides, en ese análisis, ¿qué analizás? Yo tengo un presupuesto, yo quiero pedir, necesito comprar cuadernos y recibí 3 presupuestos de 3 empresas distintas. ¿Qué analizás vos de ese presupuesto? De eso. el ¿Cómo? precio. Precio. Los precios. Si me hacen descuento por cantidad. Bueno, Forma bonito y de cómo barato. vas a pagar. ¿Qué más? Calidad. Si la calidad es la misma. ¿Qué más? Forma de pago. ¿Qué más? Un detalle me falta. ¿Cuándo me van a llegar? ¿Se ve la lógica? En Sí, función a todo eso que dice el presupuesto, ahí vos decidías. Por ahí, este me sale más caro, pero lo tengo la semana que viene y lo necesito la semana que viene porque tenés una operación grande. Ponele. ¿Está? Entonces, cuando vos recibís eso, haces un análisis presupuestario y ese análisis presupuestario normalmente lo haces en planilla y eso te vas armando una base de datos porque eso te va a servir no solamente para eso, sino para el día de mañana cuando analices otro presupuesto vas chequeando y comparando con la información que dispones ahí. Todo eso está por detrás, un concepto enorme que escapa totalmente de nuestra materia, que es lo que se llama análisis de Big Data, análisis de todos esos datos sueltos que van dando vuelta y que vos lo tenés en algún lado y que en algún punto vos lo vas a necesitar para tomar X decisiones. Listo, decidimos pedir. Y hago el pedido. ¿Y qué hago el pedido? Le mando un WhatsApp, le mando un mail, lo hablo por teléfono, le mando escrito, le hago un TikTok, che, no, Correo. ¿qué hago? un pedido formal. Le hacemos una nota de pedido, ¿correcto? Esa ¿Una nota de nota pedido tiene de pedido? nota de pedido u orden de pedido. Nota de pedido o pedidos a seca. Recordemos, el pedido, recién vimos en la FIP, ¿es válido? Y para FIP no, para mí sí, porque yo con eso pido. Y esto depende, y eso es un poco general en todos los documentos, depende de la dinámica con la cual trabajan las empresas. Alguna empresa que ya tiene
ya se conocen de hace mucho tiempo. Che, Juan, mándame 10 para el lunes, listo, ya está. No le explicas ni qué, ni cómo la va a pagar, porque ya viene con esa dinámica. En cambio, en empresas grandes, y sobre todo en empresas que requieren mucho control interno, ahí sí está la documentación con las formalidades, la forma que lo vas a archivar, quién lo va a controlar, cómo hacer la trazabilidad de todo el circuito. Todo eso depende de un montón de factores. Pero el pedido es el mismo. ¿Sí? Entonces, la nota de pedido, que la podés hacer hoy, es mucho más dinámico y mandas. Perfecto, mandas el pedido. ¿Quién lo emite? ¿Quién emite la nota del pedido? ¿El vendedor? El comprador, porque yo soy el que estoy comprando. ¿Cuántos documentos tiene que emitir? ¿Cuántos tiene que hacer? ¿Cuántas Mínimo copias? dos. ¿Mínimo? Mínimo dos. ¿Mínimo? Dos. Mínimo 2. Perfecto. Decimos mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque si yo soy solito, soy el dueño, yo trabajo, yo cobro, yo abro la puerta, limpio y barro y me llegan los pedidos, con que yo tenga, yo solamente lo controlo. Ahora, si es una empresa que ya es más grande y el que hace la compra está en un lado, pero el que va a recibir la compra está quizás en la misma oficina o quizás en la otra cuadra o quizás en otra ciudad, esa persona tiene que tener ese documento. Entonces yo hago el pedido, te mando una copia a vos para que sepas cuándo va a llegar y la otra copia se la estoy mandando a la persona a quien le voy a hacer la compra. Entonces, la cantidad de documentos pueden ser de 2 y todas las que a vos te hagan falta, ¿sí? Y se la mandas a la persona que vos le vas a comprar. Entonces vos estás comprando y esa persona es la que te va a hacer la operación. Bien, hacemos el pedido. ¿Quién se queda con el original? ¿Quién se queda con el original duplicado? ¿Cuál es el concepto? Normalmente la persona que emite, es decir, que la que hace, la que genera el documento se queda con la copia y el original va hacia la otra parte. Entonces yo soy el que hago el pedido, yo me quedo con el duplicado y se lo envío. ¿Y para qué me sirve el duplicado? Para que cuando me llegue, veo que lo que me llegue coincida con lo que le pedí. ¿Estamos de acuerdo o no? Hago el chequeo. ¿Puede haber diferencia? Sí. Entonces ahí, llegó el pedido. Se arma el pedido y ese pedido me lo manda mi proveedor. Me manda los cuadernos que yo le quiero comprar. Perfecto. ¿Con qué viene es el paquete de la caja de los cuadernos? Tiene que venir con un respaldo. ¿Con qué? Con un remito. Perfecto. Entonces, ¿qué es el remito? Que también, si se acuerdan que en AFIP decía no válido. No válido para esa cuestión de impuestos, pero para cuestión comercial, claro que vale. El remito. El remito viene. Perfecto. ¿Y para qué sirve el remito? Fíjate, la palabra remito, que es remitir, enviar. ¿Para qué sirve? Para Para controlar constatar que lo recibí. Ah, Respalda bien. A ver. la recepción de la mercadería. Perfecto. Entonces, ¿cuántos comprobantes, cuántas copias deberían emitirse, realizarse? Mínimo 2. Bueno, fíjate. Yo pido los cuadernos. Bien. Y me manda la fábrica de los cuadernos, me manda la caja de los cuadernos y yo estoy con mi remito. ¿Perfecto? Ese remito que yo, que soy el que estoy comprando, recibo, cosa, ¿original o duplicado? Original. En principio tiene que ser original. Perfecto. Y la fábrica se queda con el duplicado. Y después la fábrica, obviamente, si no se la paga ahí, me va a venir a querer cobrar. ¿Ok? Me va a venir a querer cobrar. Y yo le voy a decir, no, pero si no me llegaron. No, yo no recibí nada. Si vos fueras la fábrica, ¿qué haces? Si vos sos la fábrica, ¿cuál es tu constancia de que yo los recibí? El remito. La copia del remito. La Duplicado. firma del remito. Pero ¿y cómo? Pero entonces si vos me decís con la firma, entonces el remito que a mí me llega, yo lo firmo y a vos te lo devuelvo y yo no me quedo con nada. Te quedas con el original y la copia. No me cierra. ¿A usted le cierra? Existe un triplicado para que quede el transportista, veo. ¿Para qué sería el triplicado? El transporte. Transportista. No, Aunque después sea- vemos quiénes intervienen. Insisto con la lógica y la razonabilidad de la operación. ¿Tiene lógica que yo te diga, si vos sos la fábrica y vos me la mandaste a mí, yo me tengo con una copia y vos te quedás con otra, yo te puedo decir, no, a mí no me hacer el llegó. Yo te puedo decir, no, a mí no me llegó. A ver, yo te puedo decir, a ver, mostrame, comprobame
que yo las recibí. ¿Vos qué me decís? Yo te la mandé. Ah, sí, vos me la mandaste, pero una cosa es que vos me la mandé y otra cosa es que yo te la reciba. ¿Es así o no? Era al revés. profesor. Entonces, ¿qué dicen? Entonces, la fábrica se queda con el original que vos firmaste y le das la copia. Entonces, a ver, vos sos fábrica, ¿sí? Yo soy el que te compra. Yo soy la librería, vos sos la fábrica. Si vos sos la fábrica, ¿dónde te queda vos firmado que yo lo recibí? En el remito. Claro, pero vos me mandaste uno y yo no me quedo con nada, ¿no? Yo me tengo que quedar con ese porque ese es mío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que te está faltando para que ¿qué te está faltando acá? Cuando vos me mandás como fábrica, no me tenés que mandar uno, me tenés que mandar dos documentos. Uno me queda para mí. Un recibo. No, 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 estamos en el remito, no nos pasamos el recibo, estamos en remito. Dos remitos para que lo firme. Y Obvio, después entonces vos para la ahí fábrica. está, ahí estamos, ahí estamos. Entonces vos como fábrica me tenés que mandar dos. Uno me quedo para mí y el otro yo te lo firmo y eso te lo devuelvo. Entonces vos con ese yo te devolví firmado, ahí está la constancia que yo te lo recibí. Si no, no tenés constancia. ¿Es clara la idea? Entonces el ¿Firma el remito, duplicado, profe? ya vemos, ya te comento si son cuál. Primero estamos analizando cuántos son. Entonces, estamos de acuerdo que tienen que ser mínimo 3. Remito, mínimo 3. Vienen 2 y cuando decimos vienen, el transportista es el que viene con los 2. Entonces el transportista te dice, me toca el timbre, acá está arriba la caja de cuaderno, listo, acá está la caja, yo me quedo con uno y el otro me lo tiene que firmar porque el remito abajo tiene una expresión que dice recibí conforme y tu firma. Y ese es, vos se lo entregas al transportista y el transportista te lo lleva a vos que sos la fábrica. Y esa es tu constancia de que yo lo recibí. Si dice recibí conforme, quiere decir que lo que está puesto allí es lo que vos estás recibiendo. ¿Y qué pasa si no son los cuadernos? ¿Qué pasa si falta uno? Me tengo que poner a abrir la caja ahí, contar lo que hay. Normalmente no lo hacemos, pero sí, o si lo querés, lo puedes hacer. Suponte, abrís la caja y yo pedí 10 y me mandas 9. Entonces, ¿yo qué te pongo en el remito? Recibí 9 cuadernos y te firma. Y después ya vemos cómo hacemos con la diferencia. Bien, triplicado. Original, duplicado y triplicado. ¿Quién los emite? Vos fábrica. Y a mí me mandas 2. Vos te quedas con una copia. El tema de la copia, ya recién comentamos el tema de la copia, original y duplicado. El tema de la copia tiene una vieja historia y es una historia vinculada al tema del papel. A ver. Mira. Yo acá tengo, esto no es factura, estos son recibos. Estos son recibos, ¿se alcanza a ver más o menos? Sí. Recibos, no, voy a sacar el fondo de pantalla. Así, no. Un minuto. Ayer estaba jugando con mi fondo de pantalla. Ahora sí. Le aclaro que la pantalla que tenía atrás es mi biblioteca, ¿no? No va a pensar que era Truchi. Acá tenés el comprobante. ¿Ves? Esto es papel. Pero esto, ¿por qué era original duplicado? Porque antes, para hacer esto, tenías este papelito. Papel carbónico. ¿Para qué servía? En el papel carbónico yo ponía en los documentos, déjame que te muestre. Bueno, acá tengo uno. Escribías una sola vez y ya quedaba escrito Ahí la está, ¿ves? segunda copia. Acá tenés una factura de tipo C, blanco, todo el papel carbónico, seguía después el papel carbónico y luego seguía la copia, el duplicado, en este caso en otro color. ¿Cuál era el sentido del original y del duplicado? Obviamente que tenemos que emitirlos por 2, pero como esto lo tenéis que hacer en forma manual y el papel carbónico por ahí se va gastando y por ahí la lapicera no la apretás,
no siempre era no siempre se veía bien lo que vos escribías en el original, seguro, porque eso era en el original. Pero el duplicado por ahí no se veía, por ahí se veía borroso, entonces generaba cierta duda con respecto a la operación. Eso hoy no existe en el digital. ¿Por qué? Porque son todos exactamente iguales. No le falta ni una coma, del mismo color. Entonces, el tema del original duplicado, que es histórico, era porque con el papel y el formato manual tenías el riesgo de que por ahí no se haga. Es más, yo podía escribir una cosa en el original, sacar el duplicado y poner otra cosa abajo, sin ningún problema. O sea, podías alterar y no había concordancia entre lo que dice el original y el duplicado. Hoy eso no existe. Primero se ve todo recontra claro y los documentos son exactamente iguales. Entonces, ¿quién va para el duplicado? ¿Quién va para el original? Eso era en su momento por una cuestión de hoy, con que las dos partes tengan, a mí que yo tenga original o duplicado, es exactamente igual. O sea que ya históricamente entró a perder un poco la trascendencia de cuál me quedo yo, cuál copia. ¿Te imaginas que yo acá tengo un original, tengo un carbónico y tengo un duplicado? Si había un triplicado, había otro carbónico más. Si la del medio se veía flojito, ¿te imaginas cómo se puede estar viendo la tercera copia? Y si hay cuatro, ni te cuento. Entonces, ese era el sentido del original, duplicado y triplicado con respecto a las copias. Entonces, para que tenga más, ¿cuál es el documento que era seguro, válido, sí o sí? El primero, porque ese era el original. Y los otros, ¿están? Hoy ese problema no lo tenés, porque son todos exactamente iguales. Entonces, volviendo al tema ¿cómo se llama? Del remito que estábamos. Entonces, el que emite se queda con la copia, envían al receptor las dos copias y una vuelve firmada. ¿Está? Entonces, y cerrando la idea con el tema de original, duplicado y triplicado, esto que te hablo un poco de historia. Esto es documento de respaldo. Esto era para controlar. Entonces, si vos tenías duda en lo que vos pusiste en uno y en otro, ahí entras a dudar con respecto a esta función que es el tema de control. Hoy, con los documentos digitales, no tenés ese problema, o por lo menos el problema no pasa por ahí. Bien, entonces el remito está. Cuando llegue el remito, voy a pasar mi fondo de pantalla que a mí me gusta, y vuelvo aquí, ¿dónde andamos? Ahí estamos. Bien, ahora. Vuelvo a remito. Me sigue el remito. ¿Tengo que hacer registración contable con el remito? No. No, profe. No. ¿Por qué no? Porque el remito... no. Bien. ¿Por qué no? Porque no se produce una variación. No tiene No se alcance. registra contablemente. No se registra. ¿Pero por qué no? A ¿No ver, tiene efecto en el patrimonio? hasta ahí, lo que me están diciendo, hasta ahí sí. Hasta ahí casi sí. Déjame que a ver si te puedo mostrar algo. A ver. A ver. Sería porque más que nada para un control interno. A todo lo que me están diciendo, sí. Y déjame que te cambio. A ver, te cambio. Dame un minuto. Y a ver si le encontramos la razón. ¿Dónde andamos? Acá, paso a compartir. Profe, Ahí está, perdón. Sí, te escucho. ¿sería porque no se emiten los valores? A ver si lo que me estás diciendo coincide con lo que viene en pantalla. Ahí tenés un remito, ¿sí? Primer punto. Fíjate la expresión que tiene el remito. Documento no válido como factura. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué eso? Porque recién eso sí vimos en la página de AFIP que decimos, el remito no es válido. No es válido como factura para justificar una operación de compra-venta, pero sí es válido dentro de lo que es el circuito de la compra-venta que estamos haciendo desde el punto de vista comercial. Acá tenés un remito. Bien. ¿Qué le falta? No, que le falta, no. Acá tiene todo lo que debe tener. Todos estos datos
lo tiene identificado. Y fíjate acá lo que te comenté, acá dice original y duplicado. Obviamente sabemos que original y duplicado te va a quedar corto. Necesitas un triplicado también, entonces acá tendrías que agregar en este costadito, triplicado. Ahí triplicado, que no lo tiene. ¿Y qué es lo que es lo que hizo la compañera el comentario en el último comentario? ¿Quién había hecho el comentario el último? ¿Lo podés repetir? Que no omite valores. Bien, Josefina es tu nombre, ¿no? Sí, Bien, gracias, Josefina. No tiene valores. Cuando hablamos valores, ¿a qué nos referimos? Al precio, profe. Exactamente. Bien ahí. No hay precio. No hay importe. Acá cuando habla de total, no dice total pesos. Acá no hay pesos. Acá es descriptivo. Entonces, si vos tenés una documentación, como estás acá, y no tenés un importe, nosotros dijimos en su momento que nosotros para tomar los efectos como activos o pasivos, tenés que medirlos confiablemente. Y para medir necesitas unidades monetarias, que en este caso no hay. Es decir, que vos no puedes hacer la registración contra un remito por el simple hecho de que no tiene importe. Acá están los contenidos mínimos, son los que están ahí, eso ya lo vas a ver vos, lo vas a ver en la misma grabación y también lo vas a ver en la página de AFIM, así que esto no te lo detallo. Entonces acá tenés original y duplicado, y el triplicado con la conformidad del receptor es lo que vuelve. Bien, salgo de acá. Salgo y vuelvo. Entonces, hasta ahí el remito. Perfecto, llegó el remito. Y normalmente, en forma simultánea con el remito, llega el otro documento que es el que cierra la operación de compra-venta y es el documento clave en esto y es la factura. ¿Cuáles son los tipos de factura? ¿Cuáles son los requisitos que debe contener? ¿Cuáles se pueden emitir? Eso lo vas a ir a buscar vos en la página de AFIP, pero con este documento sí. ¿Por qué es importante la factura? Porque la factura es la que cierra el contrato de compra-venta. Establece los derechos y obligaciones para el que compra y para el que vende. Si yo estoy comprando, el hecho de recibir la factura, tengo la obligación de pagar. Ese documento, si es la compra de bienes, esa factura me implica a mí el derecho de propiedad de esos bienes. La factura es la base para empezar a hacer la registración contable, que ya vamos a ver cuando veamos esta segunda parte, que enseguida vamos a empezar, cuáles son las variaciones patrimoniales generadas por esa factura. Los tipos de facturas que nosotros estamos trabajando, las facturas A y B en principio, perdón, A y C en principio, más las otras que vos vas a detallar y vas a encontrar ahí. Bien, llegó la factura. Y luego hay que pagarla. Y si pagas, ¿qué documento se genera al hacer el pago? Cobra. Entonces, supongamos que ustedes son la fábrica y yo soy la librería, ¿sí? Y bueno, se recibe la caja, bueno, yo voy, te doy los billetitos, te doy un cheque, te doy otra transferencia bancaria, un montón de variedades. Y yo me quedo, y yo tengo el recibo. ¿El original o el duplicado? El original. Original. Y uno diría el original. Sí, perfecto. ¿Por qué el original? ¿Por qué me quedo yo, que soy el que paga, me quedo con el original? Porque ahí está tu firma. Ahí está tu firma. Y esa es la constancia de que vos recibiste la plata. Entonces, ¿qué pasa si yo recibo el documento y veo el recibo que dice duplicado, pero la firma tuya está ahí? Para mí, ¿qué es lo que vale? ¿Que diga duplicado o tu firma es lo que vale? La firma. ¿Firma? La firma, obviamente la firma, obviamente la firma. Pero en la práctica se da como yo te digo. Yo recibo el original y está la firma. Si acá dice duplicado, pero está tu firma escrita, listo, ahí está la constancia, al margen que lo que diga el documento. Entonces, el original está recibido por la persona que hace el pago y vos que recibiste el pago te quedás con el duplicado. Y acá una cuestión ya vinculada al tema de los impuestos.
Supongamos el caso que estamos planteando. Vos me mandaste la factura, perfecto. Y yo te pagué y te hice el recibo. Puede ser que no te haga el recibo, yo reciba la factura e inmediatamente te pague la factura. Sí, porque pueden ser facturas al contado o facturas en cuenta corriente. Una factura al contado es que se hace la factura en ese momento, o la recibes ahí, y haces el pago y queda cancelada. En cambio, puede ser que vos me hayas vendido a mí y me mandes la factura y yo esta caja de cuadernos recién te lo voy a pagar dentro de 3 semanas. ¿Correcto? Entonces ahí me emitís factura, sí, pero ya no sería una factura de contado, sino una factura en cuenta corriente. ¿Cómo se va a cancelar esa factura de cuenta corriente? Cuando yo dentro de 3 semanas voy y te pague. ¿Y vos qué me vas a dar por cuando yo te pague? Profe. El recibo. Sí, te escucho. ¿La factura Sí. y el recibo es lo mismo? Ahí termino de darte la idea para comentarte lo que estamos diciendo. Entonces, la factura es para la compra-venta de bienes o servicios. En algunos casos, y eso lo vas a ver en la página de AFIP, por los casos nuestros, que ejercemos profesiones liberales, nosotros podemos emitir el recibo solamente sin hacer la factura. ¿Por qué? Porque para ese caso, el recibo que nosotros emitimos hace las veces de factura. Es lo que se llama, o lo que vas a ver por ahí en AFIP, documento equivalente a la factura. ¿Ok? Entonces, recibos factura lo tendríamos que hacer todos, ¿correcto? En el caso de lo profesional, porque está establecido así, puedes hacer recibo y ese recibo es como si hubieras hecho la factura. Supongamos que se hace la factura. Entonces, vos sos la fábrica y vos... ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Anda. No se escucha. No se Se trabó. tildó, profe. Se tildó el internet. Tremendo fondo tiene el profe. La tiene más clara que uno ahí. Yo no sé cómo se hace eso. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ahí. Nos tildamos. No, se tildó, profe. No, yo no, la máquina. No me hagan tildar a mí. ¿Sí? Bien. No, el sistema. Le echemos la culpa al sistema. Bien. Dale. Entonces, decíamos, estamos en factura y estamos en recibo. Si vos sos la fábrica, vos me emitís en la factura, y esa factura luego te lo voy a cancelar, te lo voy a pagar, y ahí voy a generar el recibo. Entonces ahí se hacen los dos documentos. Primero la factura y luego el recibo. Solo que ese recibo que se hace posteriormente para cancelar esa factura, ese recibo va a tener el título como el que vimos recién en el remito, documento no válido como factura. ¿Por qué? Porque ya está facturada la operación. Porque si yo haría la factura con alguno de los tipos previstos y luego haría el recibo, es como si hubiera hecho dos operaciones. Y la FIP me va a querer cobrar como si fueran dos, y obviamente no son dos, sino que una está vinculada a la otra. Entonces, ¿cuál es la lógica o la secuencia? Para compra-venta tanto de bienes o servicios, se emite la factura. Si es una factura de contado, listo, ya no hay recibo. Si es una factura en cuenta corriente, quiere decir que vos haces esa operación, pero se va a pagar después. Después se emite ese recibo, y ese recibo tiene el título, dice ahí, documento no válido como factura, y ese recibo sirve para cancelar esta factura en cuenta corriente que se hizo antes. ¿Sí? Entonces, en los únicos casos en que no hacemos facturas, solo hacemos recibos, y esos recibos es equivalente a la factura, son las profesiones liberales, nosotros como contadores, o ingeniero, médico, lo que fuese. ¿Profe? En el caso, hace la factura y el recibo para que lo cancele. Sí. Sí, ¿quién preguntaba? Entonces, digamos, en el caso que cuando se emite la factura, a los ojos de la FIP, esa operación ya quedó cerrada, así sea que se haya pagado o no. Tienen Correcto, que sí. cobrar. Tal cual. Usted lo dijo. Si supongamos, mira, yo hago una factura. Yo tengo una facturación hoy, 28 de mayo. Hoy, 28 de mayo. Y esa factura por esa operación que tenés hoy tiene IVA.
Y ese IVA se vence ahora el lunes, cada mes, se vence a final de cada mes. Y ese IVA que se vence al final de cada mes, que es el día lunes, lo vas a tener que pagar más o menos el día 20 de junio, dentro del día 20 del mes siguiente. A la fin no le interesa si vos la factura la cobraste hoy, lo va a cobrar dentro de 3 meses, el IVA lo tenés que pagar. Entonces ya es una cuestión comercial que pues ya vas jugando de cómo hacer la facturación, depende de cómo vendes y cómo compras. Pero una vez que está facturado, es impuesto que vos estás debiendo. Lo hayas cobrado o no lo hayas cobrado. ¿Okay? Profe, le hago Listo. una consulta. Sí, dime, Al Silvia. pie de la factura sale que dice CAE número y la fecha de vencimiento de ese CAE. ¿Qué es Sí. eso? CAE, que es el Código de Autorización Electrónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa factura, para que vos la puedas emitir, y eso cuando pasas a la página de AFIP, cuando dice generar o emitir facturas, la podés emitir solamente por sistema. Recién dijimos a través de la factura electrónica. Cuando vos vas a hacer la facturación, entras a la página de AFIP, entras con tu quit y generas la factura, ahí el sistema te genera ese numerito y eso te dice que esa factura ha sido autorizada y obviamente es un documento válido. Te muestro, a ver. Esto es muy viejo. A ver. A ver. Acá. Te muestro cómo se hacía cuando esto era en papel. Cuando esta era en papel, acá abajo, aquí abajo, a ver si se alcanza a ver, hay unos códigos de barra. ¿Lo ven? Hay un código. Ese código de barra, y fíjate, no sé si se alcanza a ver qué es lo que dice acá abajo del código de barra, esta letrita, a ver si está muy cerquita. CAI. ¿Qué era CAI? Código de autorización de impresión. Cuando esto se hacía por papel, lo tenés que hacer en una imprenta. Pero la imprenta tenía que estar autorizada por AFIP, inscrita en AFIP, controlada por AFIP. Yo tenía que pedir permiso para decir cuántos de estos quiero hacer, hasta cuándo. Entonces me daban el código de autorización de impresión para yo poder hacer esto. Ahora es más o menos lo mismo, solamente que como ahora ya no tenemos papel, tenemos electrónica, ahí aparece el CAE. El CAE, ¿y cuándo te autoriza la AFIP? Cuando vos tenés todas estas cuestiones de impuestos, por supuesto, al día y están autorizadas y normales. Si es así, pues entras a la AFIP, querés hacer tu recibo, tu factura, y si el sistema te autoriza, es porque tenés todo ok con tus cuestiones de impuestos, y ahí te genera el código de autorización electrónica. ¿Ok? Eso implica que ese documento es válido. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá con factura? Bien. Sí, profe. Yo recibo la factura. ¿Qué puede pasar en la factura? ¿Uno se puede equivocar en la factura? Sí, se puede equivocar o en más o en menos. Ahí damos origen a otros dos tipos de documentos que son las llamadas notas de débito y notas de crédito. Cuando nosotros hablamos de nota de débito o nota de crédito, nos referimos, no lo decimos, pero se dice solamente nota de débito y nota de crédito, nos referimos a la nota de débito y crédito comercial. ¿Por qué? Porque con los bancos también emiten nota de débito y nota de crédito, pero esas son nota de débito y nota de crédito bancaria. Tienen un mecanismo distinto a esto que estamos diciendo ahora. Supongamos que vos me mandaste la factura. Bien, yo te pedí 10 cuadernos y vos me mandaste 8. Yo te recibí, che, me llegaron 8. Después ya vemos con la diferencia y demás. Supongamos que dice, bueno, lo que pasa es que te mandé 8 porque no tenías más cuadernos. Y no tengo cómo mandarte los 2. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una nota de débito. Se le entrega una nota de crédito. Crédito. ¿Qué hacemos? Quiero corregir la factura. ¿Sí? Porque tenés un error de facturación. ¿Por qué? Porque la factura, si fuera al contado, ya te las pagué. Si fuera en cuenta corriente, que la tengo que pagar dentro de 2 o 3 semanas, obviamente que no te voy a pagar 10 cuadernos porque solo recibí 8. Y si me estás diciendo que esos ya no me lo vas a poder mandar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se anula la factura porque estaba mal hecha? No. Se emite este documento a los efectos de corregir la factura. ¿Y qué es corregir? O porque hay algo que le tenés que restar, o al revés, tenés algo para sumarle. En este caso, le podemos restar por recibir menos. Pero también puede haber un error en donde dice, son 10 cuadernos, cada cuaderno te lo mandé y salen 50 pesos. Cuando vos te vas a dar cuenta en tu nota de pedido, vos decís, no, pero acá salían 60.
Entonces vos decís, che, me has cobrado de menos. Es más probable que el que esté del otro lado, che, te mandé mal la factura, habíamos quedado en 60 y te puso 50. Ah, cierto, ahí vos te haces el... Ah. Entonces ahí te enteraste que te estaban faltando esos 10 pesos porque están de menos. Entonces la fábrica te va a mandar a vos un documento, te va a decir, por error de facturación de la factura número tal, de día tal, le están faltando este importe que es lo que habíamos acordado. Entonces, en algunos casos te sirve para comunicar, no es para lo único, ¿no? Para otras cuestiones sirve, pero estamos planteando el ejemplo de el error de la facturación. Entonces, acá sirve para comunicarte o que está de más o que está de menos. Si yo recibí la factura y la factura estaba confeccionada de menos, ¿vos qué me mandás como fábrica a mí para avisarme que me está faltando en la factura? O sea que yo te tengo que La pagar nota esa de diferencia. Claro, te Nota tengo de que débito. descontar. Nota de Nota de Débito. débito. Entonces, Débito. ¿a qué? Nosotros tenemos Débito. dos. Hay nota de débito y hay nota de crédito. ¿Correcto? ¿Para qué sirve? Empecemos con la nota de débito. Hasta ahora no sabemos qué es el debe, ¿no? Eso lo vamos a ver recién cuando Se ha veamos aumentado la cuenta de... al final de esta unidad vamos a ver débito. Cuando hablamos de nota de débito, ¿qué quiere decir débito? ¿Que aumentamos o disminuimos? Aumentar. Que aumentamos. 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 Perfecto. ¿Y nota de crédito? Disminuimos. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando vos, a ver, dame ejemplo. ¿En qué casos vos sos la fábrica, ¿está? Y yo soy de la librería? ¿En qué caso vos me vas a avisar a mí que el saldo que yo tengo pendiente con vos es más alto? ¿Por qué casos? Por intereses. Causa. ¿Por? ¿Intereses? Sí, perfecto. Por Vos intereses. hemos pactado una fecha de pago y yo me atrasé, vos me decís, che, me estás debiendo. Ah, genial. Estamos de acuerdo. ¿Qué más puede ser? Comisiones. Dame un ejemplo. ¿Cuál sería una omisión? O sea, No he contado el flete, por ejemplo, bien. o el transporte. Y te hago un pequeño paréntesis. En muchos casos vamos a encontrar en situaciones en donde haya errores u omisiones. Si tú vas a un examen final y vos me preguntas si se emite una nota de débito por error, si vos pones eso nada más, no te sirve como respuesta. Me tenés que aclarar qué tipo de error. Si hay una omisión, me tenés que aclarar qué tipo de omisión. O sea, poner error y omisión, como vos lo vas a encontrar en un montón de libros como concepto, es incompleta la respuesta. ¿Sí? Eso para que lo hayas tenido en la agenda. Cierro. Entonces, estamos comunicando aumento, porque la factura le falta algo, o por intereses, o por un flete que vos me lo mandas y yo me tenía que hacer cargo. Y al revés, para comunicar disminuciones, vos como fábrica, para comunicar disminuciones, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo? Cobro de Por más descuento. o descuentos. Bien, para comunicar disminuciones puede ser, por ejemplo, que me has mandado, vos me has mandado la factura y me mandaste un precio de 10 cuando el precio que nosotros habíamos pactado era de 9, o sea, la factura estaba de más. Entonces vos me decís, no, me equivoqué, no eran por 10 pesos, era por 9. ¿Qué me mandás? Una nota de crédito para bajar el importe de la factura. ¿Qué otra situación te parece? Por Un descuento. descuento, sí. Un Devolución descuento. de mercaderías. La devolución, esa me gusta más. Devolución, yo te mandé, me llegaron los cuadernos, resulta que eran los que me mandaste, había dos que no eran de la misma marca, toma, te los devuelvo. Ah, tenés razón, listo. Entonces la factura la tenés que bajar el importe, nota de crédito. El tema de descuento y bonificación, eso es un tema que lo vamos a ver recién en la otra contabilidad, pero cualquier concepto que involucre una disminución en el importe facturado o en el importe del crédito que tenemos con el mutuo, digamos, entre las dos partes, nota de crédito. Hasta ahí estamos de acuerdo. Te hago un pago, decimos, bueno, emitimos un recibo, ¿sí? Y ahí me quedaría el tema de bancos. En el tema de bancos también tenés nota de débito y nota de crédito. Ahora somos al revés. Ahora somos al revés. Ustedes son el banco, dichosos, y yo soy el cliente, ¿sí? Ustedes banco, yo soy cliente. Y yo tengo una cuenta, ¿correcto? Una cuenta que quiere decir que yo voy y deposito en el banco, en mi cuenta. ¿Qué tipo de cuentas puedo tener yo en el banco? Caja de ahorro. Caja de ahorro, ahorro. Cuenta corriente. cuenta corriente, Plazo fijo. Moneda plazo extranjera. fijo, plazo fijo. Esos son los tipos de cuenta, ¿sí? Tipo de cuenta.
Cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo. ¿Hay otras cuentas? Sí. Por ejemplo, la cuenta comitente. Una cuenta comitente que yo puedo abrir en banco son para hacer inversiones financieras, para hacer inversiones, por ejemplo, comprar acciones, comprar obligaciones negociables, son temas que lo vemos en la otra contabilidad, pero puede haber otras cuentas, ¿sí? Pero en principio, la que trabajamos ahora, cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo. Perfecto. Bien, ¿cuáles son los documentos que generan o que se utilizan en la caja de ahorro? ¿Cuáles son los que se utilizan en la cuenta corriente? ¿Y cuáles los que se utilizan en el plazo fijo? No son los mismos. Vamos a caja de ahorro. ¿Qué documentación utilizamos en la caja de ahorro bancaria? Cuando hacemos un depósito. ¿Qué documento? Cuando puedo hacer un depósito, ¿qué documento usamos? ¿Cuál, perdón? ¿Recibo de sueldo? No, La recibo el boleta de sueldo. depósito. Recibo el sueldo es cuando el empleado cobra. Acá estamos en el banco. Yo estoy depositando en cuenta corriente, pero en la caja de ahorro en el banco. ¿Qué documento utilizo? ¿Nota de crédito bancaria? Sí, es la nota de crédito bancaria o boleta de depósito o ticket de depósito. Son todos sinónimos, ¿sí? ¿Y esa boletita la lleno manual o sale por...? Es electrónica, la puedo hacer electrónica y la genera o el cajero automático, porque yo puedo depositar por el cajero automático, o si yo voy por la caja, recuerdo que estamos en restricciones, o sea que no todas las operaciones se pueden hacer por caja, voy al cajero y el cajero me emite el tiquecito generado por una máquina, y ese es ese Sí, igual si es documentito. por transferencia también se emite el tiquecito. Exactamente. En todos esos casos tenés el tiquecito que se emite. Entonces vos tenés el documento, que es el ticket de depósito, o boleta de depósito, o nota de crédito bancario, son todos sinónimos. En la jerga, ¿qué le decimos? Ticket de depósito, punto. Emitido por el sistema. ¿Cuántos documentos son? Obviamente, mínimo 2. Yo que el depósito me quedo con el original y el banco se queda con el duplicado. ¿Alguien ha hecho operación en un cajero automático? ¿Y ha ido a hacer un depósito? ¿Alguien hizo algún depósito en cajero automático? Sí. ¿Sí? ¿Te animas a contarlo cómo es la operación o cómo es la mecánica? Bueno, tenés que ingresar al cajero con tu clave, poner depósito en mi cuenta y después el Bien. cajero abre como un cuadradito, claro, para que vos pongas la plata ahí adentro. Y la cuenta, y después te da el ticket con la cantidad de billete que vos entregaste, el importe y la hora, todo. Perfecto. En esos casos hay cajeros que te reciben lo que dice Giovanna, normalmente, ¿no? Sí, dice Giovanna, vos lo depositas y o en un sobre, o hay cajeros que no reciben sobre, sino que vos pones los billetes, eso tenés que ver el título que dice arriba del cajero, pones los billetes y la máquina va contando los billetes, si están bien, ok, si algún billete no está roto, por ahí en medio fotocopia fiel, vuelve el billetito porque no vale y eso lo tenés que cambiar y en función recién, a partir de ahí, una vez que ha chequeado, José, que estén los billetes. Sí, Bianca, te escucho. ¿ese ticket también se lo puede decir como comprobante? Sí, claro, por supuesto que es el comprobante. Ese es el comprobante que vos realizaste la operación. Pero fíjate un tema. Fíjate un tema. Primero, vamos al banco. ¿Con qué vas al banco si vas por cajero automático? Vas con la tarjeta para ingresar a la cuenta. Hay algunos bancos en donde puedes ingresar a tu cuenta sin tener la tarjeta, pero tenés que tener el celular con la app del banco, con el código token, podés entrar sin tarjeta y con el código. Y vas a hacer el depósito. Perfecto. El depósito decía, lo pones en un sobre y lo mandas al cajero y el cajero te emite el tiquecito. Genial. Supongamos que quieres depositar 500 pesos. 5 billetes de 100. 1, 2, 3, 4, 5. Abrís el sobre, pones el billete, los 5 billetes, lo mandas al sobre, elegí la cuenta, vas a depositar, en el caso que puedes depositar en la cuenta corriente, la caja de ahorro, para los dos casos lo mismo, y van los billetes. Pero vos, por distintas razones, en vez de poner los 5 billetes, pusiste 4. Pero el ticket pusiste 500. Y tenés el ticket. Y dice 500. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ahí? Vos podés decir, mira, acá el ticket dice 500 porque yo puse el 500. No. El banco, cuando vos pusiste esos fondos en un sobre, eso va a control interno del banco y el banco valida lo que estás poniendo. Y si el sobre dice 400, el banco te va a tomar 400, que es lo que cuenta. Che, pero el ticket dice 500. Ah, sí, pero acá nosotros controlamos y dice 400. Es palabra tuya contra el banco.
Entonces vos me decís, Claro, yo pero no entonces si es así, yo pondría depósito de 1.000.000 de pesos y te pongo un billete de 100 pesos. No es tan así. Sí, Bianca, querías decir algo. No sé quién más quería hablar. ¿Sí? ¿Algún comentario? En el Banco Nación, cuando uno va a hacer el depósito por el cajero automático, te da un sobre y uno pone la plata, el ticket que te da el cajero y lo pone en el sobre con la plata y después ellos controlan eso y después te ponen la plata en la cuenta. Entonces, en esto hay por detrás el concepto de confianza. Así como en el ejemplo que yo te doy, si yo deposito 500, como dice Nicole, lo pongo en el sobre, el banco te emite un ticket, ese ticket va en el sobre con los billetes y a su vez el cajero me da a mí el ticket como comprobante, que es el que yo me llevo. Si yo puse el ticket dice 500 y en el sobre hay 400, el banco a hacer el control te va a decir, no, usted tiene 400. Si yo en el ticket puse 500, pero en el sobre puse 600, puse un billete de más, el banco, ¿qué me va a tomar? 600, porque son los billetes que están ahí. Entonces, esto es una cuestión de confianza que tiene el sistema, más un control de validar. Esto se evita con esos cajeros que no reciben la plata en sobre, sino que reciben directamente el billete. Porque vos ahí vas viendo que va contando y ahí vas viendo vos los importes y ahí te aparece, entonces ahí ya está, desapareció todo. Ahí no tenés esta posibilidad de error que podés encontrar. En definitiva, y volvemos al tema inicial, tenemos ese tiquecito para hacer la extracción. Si yo, en vez de depositar en la caja de ahorro, voy con la tarjeta y quisiera extraer, ¿qué documento me genera el cajero? También el ticket, exactamente igual, solamente que en vez de decir depósito dirá extracción. ¿Y ese ticket para qué me sirve? ¿Para extraer de cuenta corriente? Sí. ¿Te sirve para extraer de caja de ahorro? Sí, correcto. Pero si yo quiero ir por la caja, cajero físico, está el cajero ahí detrás de la ventanilla, y quiero sacar fondos de la cuenta corriente, ahí, ¿qué es lo que tengo que emitir? El cheque. Porque el cheque es el documento que solo se utiliza en la cuenta corriente para realizar extracciones. ¿Está? Esto que yo te digo es cómo funciona el cheque. Ahora, si vos vas a un examen final y te preguntan, realice o describa lo que es un cheque, conceptualizar un cheque, no podés decir eso que yo te digo. Cheque es un papel que voy al banco y me da la plata, no. Acá lo estamos explicando cómo funciona. ¿Y qué es el cheque? ¿Alguien me puede contar qué es la definición de cheque, un concepto de cheque? Una orden de pago. El cheque común. Es como una orden de pago librada contra un banco, algo así. Claro, pero el común que no. Porque el diferido es como un plazo, ¿no? O algo así. Ah, claro, sí, difieren en el plazo, pero ¿Qué Sí, es lo un podés cheque? cobrar. Es una orden de pago ¿contra quién? librada contra el banco. ¿Me escuchan ahí? ¿No se me cortó? Voy a cortar el video porque tengo débil la señal, por ahí así no se me pierde el audio. Entonces, es una orden que giramos contra un banco. ¿Por qué es una orden? Porque la persona que emite la orden tiene su plata depositada en su cuenta en el banco. Por eso le ordena al banco. Es una orden de pago contra el banco en donde la persona que depositó tiene los fondos suficientes para hacer la extracción. O, como sucede no en la caja de ahorro, pero sí en la cuenta corriente, que el banco me puede autorizar a emitir cheques por importes superiores a lo que yo tengo depositado. Eso se llama operación de giro en descubierto. ¿Y qué es? No es ni más ni menos que un préstamo que yo le hago, perdón, un préstamo que el banco me hace a mí. Entonces, cuando nosotros realizamos, o mejor dicho, recibimos una autorización del banco a girar en el descubierto, es que el banco me dice que si usted tiene una cuenta corriente y en su cuenta corriente tiene 1.000, lo autorizamos a hacer un cheque o a emitir cheques hasta, qué sé yo, 3.000 pesos. Esos 2.000 que yo los puedo extraer sin tenerlos es plata que el banco me cobra, perdón, el banco me presta. Y si me presta, me cobra. Y me cobra mucho por esos intereses. Eso se llama girar en descubierto en la cuenta o tener la cuenta en rojo. Es porque no tengo saldo disponible, pero aún así el banco me habilita a través de este préstamo.
Entonces ahí emito cheque. Entonces, cierro la idea. En caja de ahorro, tiquecito, tanto para depositar como para extraer. En cuenta corriente, cheque para extraer, también lo puedo extraer por vía, si voy por cajero me da el tiquecito de extracción, y para depositar también el tiquecito. Y y plazo fijo. Plazo No se fijo. puede hacer por cajero, por home banking. ¿Y cuál es el documento? ¿Un pagaré? Sí. ¿Ticket? ¿Un pagaré? ¿Y del cajero? Cuando yo tengo un plazo fijo, ¿cuál es la documentación que se emite? Ujú. ¿Cuál es el plazo fijo, profe? Plazo fijo, perdón, eso no dijimos que son. Caja de ahorro es cuando yo tengo los fondos depositados en el banco y los puedo sacar en cualquier momento, ¿sí? La cuenta corriente también, tengo los fondos depositados, los puedo sacar en cualquier momento. Solamente que la caja de ahorro, al dueño de la caja de ahorro le paga intereses, pero poquito. Cuenta corriente no te paga nada, al revés, te descuenta gastos, pero yo los fondos los tengo depositados, los puedo sacar en cualquier momento. Y el plazo fijo. Plazos fijos son fondos que yo los guardo durante por lo menos 30 días o más, pero ahí sí me paga interés el banco. O sea que cuando yo hago un plazo fijo en el banco es porque tengo la intención de que esos fondos queden depositados ahí durante un tiempo relativamente prolongado y con la intención de ganar un interés. No se lo puede sacar, que no. No se lo puede sacar hasta la fecha de vencimiento, pero sí hay algunos plazos fijos que se... ¿Cómo, perdón, José? Que si se lo saca, cobra el banco, cobra interés o cobra, ¿qué cobra? Los intereses son para vos. Supongamos que yo voy al banco y deposito 1.000 pesos hoy y los quiero retirar dentro de un mes. Cuando vaya dentro de un mes, me retiraré los 1.000 que yo puse y seguramente unos pocos intereses, 40, 50 pesos de intereses que el banco me va a dar. Así es. Entonces, eso que está ahí, hay lo que se llama certificado de depósito a plazo fijo. Ese es el documento que se emite cuando depositamos en un banco un plazo fijo. Ese plazo fijo yo lo puedo hacer vía home banking, lo puedo hacer vía personal. Si lo haces vía home banking te paga más interés. Esos plazos fijos pueden ser en moneda nacional o pueden ser extranjera. Esos plazos fijos pueden ser en intereses, un interés fijo y definido en el momento que lo haces, o con tasa UVA, que eso se modifica en función de la inflación, o sea que tenés distintas variantes. Históricamente fue uno de los principales mecanismos que nos usamos en Argentina para invertir plata a través de plazo fijo. Hoy te diría que, salvo uno en particular, por el tema de inflación, los rendimientos no son altos, entonces son cuestiones que la tenés que analizar. En síntesis, lo que a nosotros nos interesa es que el documento de respaldo para ese plazo fijo se llama certificado de depósito a plazo fijo. ¿Ok? En cualquier banco, entren ustedes a las páginas de los bancos, en cualquier banco, y ahí vayan analizando todo esto que estamos comentando de caja de ahorro, plazo fijo, las variantes que hay, porque son cuestiones que obviamente las tenemos que conocer porque eso forma parte de nuestra profesión y obviamente luego cuando tengamos que realizar la registración contable. Listo con banco. Sí, dime. ¿Para qué una persona tendría la cuenta corriente y la caja de ahorro? O sea, ¿cuál es la diferencia entre las dos o para qué sirven las dos? Sí, la caja de ahorro en general la tenemos nosotros, personas humanas, porque yo en vez de la plata de mi casa la tengo en el banco, normalmente los gastos operativos de esas cuentas son bajitos y por ahí me paga un pequeño interés. Las empresas las usan a estas cuentas, la caja de ahorro no, las empresas usan las cuentas corrientes porque es la cuenta donde ellos hacen los cobros y los pagos a sus clientes, a sus proveedores. La cuenta corriente utiliza distintos tipos de cheques y el cheque es uno de los documentos que se realizan para comprar, vender, cobrar y pagar. Y ya que tocamos ahí, no dijimos que los cheques recién teníamos dos clases de cheques, ¿sí? Cheque común y cheque de pago diferido. Un cheque común es un cheque que se emite hoy y vos hoy mismo podés ir al banco a retirar los fondos. Un cheque de pago diferido es un cheque que vos lo emitís en una fecha y la fecha de pago es una fecha posterior a eso. Y el cheque es un instrumento dentro de lo que es la práctica comercial muy difundido para pago de operaciones. Es decir, que si yo tengo un negocio, yo soy la librería, ¿correcto? Yo soy la librería y vos sos la fábrica que me vendiste los cuadernos, yo no puedo pagarte con la caja de ahorro
dentro de 3 semanas, porque ese mecanismo no existe en la caja de ahorro. En cambio, en el banco, en la cuenta corriente sí, porque en la cuenta corriente tengo este cheque, y el cheque puede ser de pago diferido. Entonces yo sí te puedo entregar a vos, por eso es de uso habitual en la actividad comercial, la cuenta corriente por fundamentalmente el manejo de los cheques. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Sí. Cheques también están los que no se pueden cobrar en efectivo, sino que se los puede depositar en ciertas cuentas, ¿no? Sí, correcto, eso es un tipo de cheque. Acá no entramos en el detalle fino, pero hay un montón de tipos de cheque. A ver, y nos volvemos un poquito para atrás. ¿Cuál es el sentido del cheque? ¿Cuál es la razón de ser del cheque? Fundamentalmente una cuestión de seguridad y una cuestión de control. Si vos vas por la calle y perdiste un fajo de billete, si la persona que depende de la voluntad de que te encontró el billete, si que lo encontró se fue a su casa y desapareciste, perdiste el fajo de billete. Si vos perdiste un cheque, tenés mecanismo de seguirlo y de controlarlo. Aparte, un fajo de billete así, qué sé yo, poner billete de 100 pesos, X plata. Yo te puedo hacer un cheque por varios millones y es un solo papelito. Punto 1. Punto 2, como recién planteaba, hay cheques que no están para cobrarse en ventanilla, solo sirven para depositarse en cuenta. ¿Y cuál es la razón? Seguridad. O sea que yo me encuentro en la calle, esos son los llamados cheques cruzados, ¿sí? El cheque que está cruzado ahí con la barrita. Yo me encuentro en la calle un cheque cruzado, dice 100 millones de pesos, olvídate, no lo puedes cobrar nunca. ¿Por qué? Porque eso únicamente sirve para que lo vas a depositar. Y si lo vas a depositar, obviamente te tendrás que identificar. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de cheques, sí. Ahora, hay un montón de variantes, que eso lo vamos a ver quizá en una charla más genérica de un montón de estas cuestiones que acá estamos pasando en largo vinculado a esto que estamos comentando de los distintos documentos vinculados al cheque justamente. Yo te dejo ahí para que anotarlo por ahí, cheque electrónico. Busca y check por ahí para que averigües de qué se trata, quién los emiten y para qué sirve. Pero la esencia es más o menos la misma. A ver, déme un minutito, me quedaba algo y quiero pasar al ejercicio antes que nos vamos. Bueno, voy a pasar, comparto pantalla, un minuto. Bueno, este es el remito que vimos recién. Acá está la factura, acá ya está el nombre de la factura, ya tiene acá dice FIP, que es lo que preguntaba recién la compañera, acá está el CAE, acá están los importes que se ven chiquititos, ahí están los contenidos mínimos, todo eso está ya en el material para que ustedes los vean, ¿sí? Acá está la nota de crédito, ustedes ven que el formato de la factura o de la nota de débito o de la nota de crédito, nota de crédito y nota de débito es básicamente lo mismo. Todos tienen la misma estructura con la letra al medio y el contenido, solamente que uno dirá, obviamente, factura y la otra dirá nota de crédito. Acá tenemos una nota de crédito bancaria viejísima, esto ya, no sé, creo que hay algunos casos muy particulares que el cajero lo puede hacer, esto está hecho a mano, ustedes ven que está hecho a manuscrito, esto no existe, todo es vía informático. Esto sí, cajerito, comprobante de un cajero de banco, ahí está toda la información del tipo de operación que estás haciendo. Habíamos comentado por ahí al pasar lo que era el pagaré. ¿Qué es un pagaré? Fíjate la palabra, ¿qué dice? Es un pagaré. compromiso de pago. Exactamente, yo me estoy comprometiendo a pagar y acá está marcado con rojito la palabra pagaré. O sea que el que firma le va a pagar a la persona que está acá, ahí dice cuándo, ahí dice qué importe, es decir, el compromiso de pago que asume la persona. Si es un compromiso de pago, que es este que está acá, o al revés, si yo tengo un cheque que tengo un derecho a cobrar, ambos, las personas que tienen los derechos sobre esos documentos, pueden transferir ese derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recibo un cheque, puedo transferir ese cheque para que vaya a otra persona a cobrarlo. Si yo tengo un pagaré, yo lo tengo para que a mí me paguen, o sea, yo soy el beneficiario de ese pagaré, puedo transferir ese derecho a esa otra persona. ¿Cómo se hace esa transferencia de ese derecho? Creo que se anota atrás, no me acuerdo. Sí, algo así es, pero ¿cómo se llama la figura jurídica? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Endosar. Se transfiere el derecho vía endoso. Endosar es transferir un derecho y, como dice el compañero, se firma atrás del documento la firma del que transfiere y también puede ser información de la persona a quien lo transfiere. Es decir, que si yo recibo un cheque,
está a nombre mío, yo tengo que cobrar, yo atrás del documento puedo firmar y puedo decir a quién le estoy transfiriendo ese derecho a cobrar. Recibo, también casi lo mismo que la factura, y esto que está acá, ¿se alcanza a ver? A ver si lo... ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Ahí está. Sí. Está el nombre del banco. Acá está lo que te decía. No sé, ¿ven estas líneas cruzaditas hacia mano nomás acá, al costadito, que estoy marcando con el circulito? ¿Ves? Ese es el cheque cruzado. ¿Sí? Cheque cruzado quiere decir que este cheque no lo vas a poder cobrar en ventanilla. Tenés que ir a depositar en cuenta. Uy, ¿esto qué es? Un cheque de pago diferido. ¿Sí? Acá está un cheque con toda la información, el banco, el nombre de cuenta, el importe. Este cheque de pago diferido tiene dos fechas. Primero está el lugar y dónde se emite y luego el día que se deberá pagar. Ahí está, listo con los cheques. Ok, ¿alguna pregunta? Si me paso los ejercicios, ¿algo en particular sobre el tema de documentos? Profe, a mí me quedó una duda con lo de nota de crédito y nota de débito. Sí, dime. ¿Esos documentos se van a emitir solamente después del pago de la factura? Esos documentos sabemos que son para comunicar un aumento o una disminución del crédito y se pueden emitir en cualquier momento. Obvio que si ese documento sirve para hacer una corrección de factura, se tiene que hacer con fecha posterior a la factura, porque ahí te equivocaste en la factura, o en más o en menos, ¿correcto? O sea En que más o no, en menos. no influye, digamos, si no pagó la factura, igual le puedo mandar la nota de crédito Sí, 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 o débito, eso digamos. no. Sí, supongamos que tenés la factura y supongamos que hay un error en la factura. La factura estaba por 1.000 pesos y vos tenés que pagar solamente 900 y no está corregida. Entonces vos podés o esperar que te llegue la nota de crédito por los 100 pesos para que te quede el saldo de 900 o directamente pagar 900 para cancelar esa factura y después vas a tener que esperar que llegue. Yo esperaría que llegue la nota de crédito para que me quede el neto directamente a los 900 y recién llegue el pago. Pero eso ya es una cuestión de práctica comercial que como te arreglas vos con tu proveedor. Eso no habría problema. Ok. Profe, la nota de crédito y de débito la manda siempre la empresa, ¿no? Con nosotros hablamos nota de débito y nota de crédito. Te tenés que parar en dónde. Supongamos que yo soy, y vuelvo con el tema de la librería, y vos sos la fábrica, ¿sí? Vos sos la fábrica que fabricas cuadernos y yo soy la librería. ¿Quién puede emitir nota de débito y crédito? Cualquiera de los dos. Se cortó ahí, me parece. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, profe. Pensaba que se había cortado. Cualquiera de los dos puede emitir. Cualquiera. ¿Sí? Supongamos que yo soy la librería y me llega la factura. Si vos sos el que me manda la factura y vos sos el que tenés que corregir la factura, vos sos el que tenés que emitir la nota de débito y nota de crédito. ¿Sí? O sea que el que emite es el documento original y si después hay un documento que modifica ese documento original, el mismo emisor es el que puede hacer. Supongamos que yo sea la librería y yo tenga, ya no sos proveedor, yo tengo un cliente mío. ¿Sí? Y pasa lo mismo. Yo le emití la factura y hay un error, entonces yo le tengo que emitir la nota de débito o nota de crédito a ese cliente. O sea que acá cuando vos te paras, puede ser cualquiera de los dos, el que compra y el que vende. Entonces, si yo soy el vendedor, yo le emitiré nota de débito o nota de crédito a mi cliente porque yo le emití la factura a él. Ahora, si vos sos la fábrica y vos me vendiste a mí, vos sos el que me tendrías que emitir a mi librería la nota de débito y nota de crédito. En síntesis, el que hace la operación original es el que emite la nota de débito y nota de crédito. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión de esto? Bien, paso urgente a otra cosa. Te voy a mostrar, a ver, dame un minuto, y te digo qué vamos a hacer. ¿Dónde está? A ver. A ver. Acá estamos. Bien, acá tenés en pantalla
Upa. Yupa, yupa, yupa. Ahí está. Acá tenemos, yo te voy a dejar en pantalla. Vamos a empezar con la operación 1. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a analizar y por el chat vamos a empezar solo con la operación 1. Yo pongo el primer ejemplo. Variación patrimonial. Compro sillas pagando cheque común. Si compro silla, activo que aumenta. Si pago con cheque común, activo que disminuye. Y tengo... Ahí está. Igual a activo que disminuye. El efecto patrimonial, neutro. Naturaleza de operación. Permutativa. Perfecto. Ese es el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, ahí tenés puesto el primer ejemplo. Vamos a analizar las compras primero y vamos a ver qué variantes tengo en las compras. Y en función a eso, vamos a analizar las otras operaciones, ¿sí? ¿Se sigue? ¿Estamos con la idea? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Ahí está en la operación 2 y yo quiero que vayan colocando en el chat, así como está puesto acá. No pongan ni operación, no pongan ni compra, nada. Solamente pongan así. La variación patrimonial, una barrita cruzada, el efecto, barrita cruzada y la naturaleza de la operación. A ver, ¿qué ponemos? Y yo voy haciendo acá, así lo vamos controlando. Por el chat vamos contestando. Bien. Recuerden poner para que quede cortito, así como están poniendo el último los compañeros. Todos con sigla nada más, ¿sí? La variación, barrita, el efecto, barrita, la naturaleza. Listo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Controlan las respuestas. Todos coinciden en que el efecto es neutro. Bien. Todos coinciden que la operación es permutativa. Bien. Pero tengo algunas diferencias en las variaciones. Las variaciones no tengo las mismas. Fíjense, vean el chat. Vean el chat. Vean el chat y vean si están bien, vean si tienen alguna. No son, ojo con las variaciones, ahí no las tenemos las mismas, no me coinciden. ¿Vieron lo que contestaron? Ajá, sí, Silvia, así es. Bien, listo, ¿hasta ahí vamos? Ok, hasta ahí. Veamos. Compro un escritorio. O sea que acá ninguna duda que tenés un aumento de activo. ¿Estamos de acuerdo, no? Fíjese que arriba estamos analizando una operación que está dedicada a la compra y venta de muebles de oficina. Entonces estos escritorios son esos escritorios que yo voy a comprar y luego lo voy a vender. Si yo tengo que los compras al escritorio mitad en efectivo y el saldo en cuenta corriente, ¿qué quiere decir saldo en cuenta corriente? Aumenta pasivo, profe. Bien, pero hasta ahí perfecto. Pasivo que aumente. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir esa expresión saldo en cuenta corriente? Porque tengo una deuda ahora. Saldo a pagar. Es un saldo a pagar, perfecto. Tengo una deuda, perfecto. ¿De qué otra forma más puedo poner esa expresión? Que no sea cuenta corriente. A crédito, Proveedor. perfecto. ¿Qué más? Crédito. Sí, perfecto, a crédito. ¿Qué otra más? Con cheque diferido. Ese es justo el ejemplo 3. Ahí está, lo vemos ahí, ese es el 3. Esto es cuenta corriente. Cuando es cuenta corriente no hay entrega de cheque diferido. Por eso está puesta abajo. Pero está bien que hagas el comentario para que veas la diferencia.
cuenta corriente, en cuotas, al fiado, a plazo, en 30, 60 y 90 días. Todas son sinónimos. ¿Qué es lo que estoy diciendo en definitiva? Que no lo he pagado. Sí, ¿quién preguntaba? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos tenés aumento de activo por la compra del escritorio, vas a tener un activo que disminuye por el efectivo y voy a tener después un pasivo que aumenta por el saldo en cuenta corriente. Este activo y este pasivo que aumenta van a ser iguales. Te pongo un ejemplo para esto que estoy mostrando. Si vos compras un escritorio por 100, pagas en efectivo 50 y 50 lo quedas debiendo, entonces, ¿qué tengo yo? Aumento de escritorio, aumento de activo por 100. Pero hay un activo que disminuye por 50 porque vos pagaste 50, en consecuencia tu aumento de activo queda solamente en 50. Y el saldo en cuenta corriente pasivo por 50, que es lo que acabamos de poner acá. Acá obviamente es N y naturaleza permutativa. ¿Profe activo disminuye no iría también? Por O eso, sea que acá no tomamos lo que se equivale, digamos, lo que ya pagamos. correcto. Acá te doy, bien la pregunta. Acá, el ejemplo que te pongo acá es solamente para analizar. Es probable que cuando vos tengas que hacer el ejercicio vas a tener números. Si yo tuviera números, acá yo que pondría activo que aumenta por 100, activo que disminuye por 50 y pasivo que aumenta por 50. Acá lo que yo hice es simplemente la suma algebraica del aumento y la disminución del activo y el pasivo. Si vos pones aumento de activo, activo que disminuye y pasivo que aumenta, está bien. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio 2 y el 3 que vamos a hacer ahora? El ejercicio 2, haces una compra, si bien paga la mitad en efectivo y el saldo en cuenta corriente, decir que lo que recién un compañero planteaba, decir en cuenta corriente no es lo mismo que cheque diferido, porque cuando es en cuenta corriente no hay entrega de cheque diferido. Es simplemente un saldo en la cuenta tuya, personal, digamos. Pero acá tenés que entregar un cheque diferido. Vamos al 3. Pongamos en el chat la variación patrimonial del ejercicio 3. Vamos al chat, estamos poniendo, estoy viendo lo que están poniendo. Controlen lo más, lo que vayan escribiendo. Controlen si están de acuerdo o no, si hay diferencia, a ver, para que no nos quede duda. ¿Vamos siguiendo? Bien, bien. Correcto. Entonces acá tenés la impresora activo que aumenta y tenés el cheque diferido que es pasivo que aumenta. Al ser iguales, ojo con esto, el efecto es neutro y la naturaleza de la operación es permutativa. Es neutro. Sí, Paula, menos mal que te equivocaste acá y no en el parcial. Bien ahí. Pasemos a la 5, déjame la 4. Pasemos a la 5 para que veamos la diferencia. Ah, no. No lo tengo acá. Vamos a ver. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Te voy a cambiar esto. A ver, dame un minuto. Aquí. Voy a cambiarte la 5. Haceme la 5, hagamos la 5. 5, pasamos a la 5. Te lo pinto, estamos en la 5. Así relaciono la 3 con la 5. Ojo con la respuesta, la que estoy viendo acá, ¿no? Ojo con la respuesta. Veamos la 5. Ojo con la respuesta.
Ojo con las respuestas. Vámonos 5. Bien. Veamos. En la mayoría tenemos coincidencia que el efecto es neutro. Tenemos coincidencia con la permutativa, pero estamos complicaditos con las variaciones. Ujú. Bien, veamos. Veamos. Voy a volver un poquito para arriba. Quería contestarle un puntito. A ver. Profe, ¿qué quiere decir de un cliente? Sí, eso ya te comento. Quiero responder acá uno que se me pasó. Uy, son un montón. A ver. Chico. Creo que adosamos un cheque. Sí, ya te explico. Es que alguien preguntó del ejercicio 2. Ay, lo perdí al chat. Vuelvo un minutito para atrás. Cuando acá en el ejercicio 2, vuelvo al 2, un minutito al 2, que una compañera me parece que preguntó. En el ejercicio 2, cuando digo compra de escritorio, mitad en efectivo y saldo en cuenta corriente, yo puse activo que aumenta igual a pasivo que aumenta. En realidad, como dice la compañera, ¿cómo no hay disminución de efectivo? Sí, porque acá estoy pagando en efectivo, ¿sí? Entonces yo podría poner así, activo que aumenta, activo que disminuye por el efectivo y pasivo que aumenta. Perfecto, sí, es así, efectivamente. Ahora, cuando vos haces la junta, unís el activo que aumenta con el activo que disminuye, es el ejemplo que pusimos recién. Si yo lo compro el escritorio por 100 y le pago la mitad en 50, aumenta por 100, disminuye por 50, el efecto neto es activo que aumenta por 50. Y como el pasivo es por 50, por eso que quedaba después puesta, que te lo pongo acá afuera, activo que aumenta, activo igual a pasivo que aumenta. Lo que estoy haciendo ahí es poner en forma neteada, hacer la suma y resta de los dos movimientos de activo y pasivo, pero efectivamente en la operación 2 hay una disminución por este mitad en efectivo que se está pagando. Entonces, vos puedes poner cualquiera de las dos opciones. O lo pones neteado como está puesto ahí, o lo pones uno por uno separadito. Bien, compramos una notebook pagando con cheque diferido de un cliente. Primero expliquemos qué quiere decir cheque diferido de un cliente. Que un cliente nos dio un cheque diferido a nosotros. Perfecto. O sea que yo le hice una venta a ese cliente y el cliente me entregó a mí un cheque diferido. Y eso es lo que yo Tenemos tengo. un activo. ¿Eso para mí qué es? Perfecto. Entonces la variación patrimonial sería Un derecho. aumento de activo. ¿Por qué este aumento de activo? ¿Por qué es? Por la compra de la notebook. Por la compra de la netbook. ¿Y este activo que disminuye? Del cheque. Por el derecho. Cheque. Derecho a cobrar. Por el derecho a cobrar de mi cliente, que ahora lo pierdo porque lo estoy entregando al cheque. ¿Se ve cuál es la diferencia? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Estamos? Ahora, acá, si esta es una variación simultánea de activos y pasivos, y es por el mismo signo, o sea que esto sí o sí es neutro. Sí o sí es neutro. Y la operación es permutativa. Sí o sí. Lo voy a hacer más chiquitito. Le saquemos una foto a las operaciones que quedan y el viernes que viene vamos a hacer un repaso de estas operaciones y un repasito general antes del parcial. Lo hago más chiquitito para que le saque, creo que son 15, si no me equivoco. Sí, son 15. Llegamos hasta ahí, saquen una fotito, completen ustedes, pero no solamente lo completen, vamos viendo qué variantes pueden haber dentro de los mismos ejemplitos que están acá, como para que lo podamos ver en la próxima semana. De todos modos, el martes que viene
ahí sí volvemos al foro y en el foro vamos a trabajar sobre estos ejercicios para que lo tengamos propuesto para trabajarlos en la clase del próximo viernes. ¿Ya sacaron la fotito? ¿Estamos con la foto? Sí, profe. profe. Sí, profe. Para la Qué próxima clase, bien. profe. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, ¿le puedo ¿Estamos? hacer una pregunta? Dime. Habían dado la oportunidad de recuperar el parcial 1 y 2. Yo a los dos los Práctico. aprobé con buena, sí, de práctica. A los dos los aprobé con buena nota, pero no pude rendir el 3. Y sé que si no se rinden todos los trabajos prácticos, no se puede rendir el parcial. ¿Será que podrá o darán fecha para recuperar el práctico número 3? El domingo. Ay, no te quiero decir que sí, Está porque no sé si eso se habilitado para el trató. domingo para Creo que estaba recuperar el habilitado, ¿no? práctico número Para el 3. domingo. ¿Ya Para el lo, domingo ya lo está habilitado. habilitaron? Sí, El sí, está domingo habilitado. entonces Así lo que puedo fíjate la subir. página. Recién. No, el domingo Ah, desde las 8. Sí, está habilitado para bueno. el domingo. ¿Ok? Gracias, profe, Desde las muchas gracias. 8 hasta las 4. Muchas gracias. Exacto. El parcial que van a tener ustedes el lunes 4 es parcial de parte práctica, ¿sí? O sea que lo que están viendo con el esquema parecido a lo que se ve en las clases prácticas, pero por supuesto, si vos tenés el marco concepto teórico fuerte, en los prácticos tenés mucho más posibilidades de resolver cualquier situación que se te pueda presentar. Bueno, Profe, nos encontramos. Sí, dime, Jessica. en la parte teórica, si querés promocionar, ¿qué unidad te Sí. toma? Cálculo que vamos a tomar hasta la 1, 2 y 3. Me imagino que va a ser hasta la 3, pero eso se lo vamos a avisar durante la semana. En principio, hasta la 3. Ok. Bueno, buen fin de semana y estudien. Cualquier duda, nos estamos viendo la semana que viene. Ok. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao a todos. Profe, hasta luego. Chao, buen fin de. profe, Buen fin de. Chao, Estudien. Vamos. Chao, chao.